Bienvenido, bienvenida a la cápsula de poder del conocimiento experto. Piezas de contenido estratégicamente diseñadas para ayudarte a tu desarrollo personal y de negocios. En la cápsula de poder del día de hoy vamos a hablar del dinero, es decir, esquemas de capitalización. Y es importante que conozcas los dos esquemas de ingresos que existen. De hecho, esta cápsula de poder se llaman los dos esquemas de ingresos. ¿Ok? Mira, algo ya muy sonado y que seguramente has escuchado más de una vez es lo siguiente. Para tener libertad financiera debes tener múltiples fuentes de ingresos. Libertad financiera es el hecho de que el dinero trabaje para ti y tú simplemente seas libre de tu tiempo, ¿ok? Ese es el concepto básico de libertad financiera y para eso debes de tener múltiples fuentes de ingresos, es decir, no tener todas o todo tu recurso, todo tu dinero en la misma canasta, ¿no? Tienes que tener múltiples fuentes que te generen ingresos. Eso es algo que ya se escribe mucho al respecto y se dice mucho. Sin embargo, puede resultar que no sea nada nuevo, ¿cierto? Pero mira, la verdad es que esto funciona. Y solamente funciona si podemos diferenciar que existen dos tipos de ingresos predominantes. Es decir, estamos hablando de esquemas de ingresos y existen dos tipos de ingresos que son predominantes. Y es importante que sepamos cómo no caer en la trampa, ya que no se trata de la cantidad de tu fuente de ingresos, sino del tipo del que proviene tu fuente de ingresos. Hay dos. Mira, la fuente de ingresos número uno. Y dice lo siguiente, según los datos estadísticos, la principal fuente de ingresos tradicional es aquella actividad relacionada con atención al cliente, o sea, de alguna manera las ventas, ¿no? Atención al cliente, sin importar el giro del que se trate. Según estos mismos datos, un trabajador promedio en Estados Unidos de este tipo, o sea, que genera sus ingresos basados en la atención al cliente, gana una media de $48,000 por año. $48,000 por año, lo que representa $4,000 por mes, donde después de impuestos le viene quedando una cantidad de valor aproximado de $2,800, que eso lo tiene que destinar a sus gastos personales. Mira, este tipo de ingresos jamás, y escúchame bien, jamás te va a dar la libertad financiera, simplemente porque va a consumir la mayor parte de tu tiempo. Y es muy importante que no cometas el error que mucha gente comete, de que para aumentar sus ingresos piensan que deben conseguir otra fuente de ingresos de este mismo tipo. Esto es tan absurdo como decir, ¿no?, que tú trabajes en McDonald's y para aumentar tus ingresos tomas otro turno, pero ahora trabajas en Burger King. Esto es absurdo, ya que te vas a convertir en un esclavo literal del dinero. ¿Ok? No caigas en esa trampa. Ahora, te voy a comentar qué tipo de características deberá tener la segunda fuente de ingresos, ¿sí? Esta segunda fuente de ingresos, o la fuente de ingresos número 2, más bien, es la que te va a traer la verdadera libertad financiera. Ten presente que entre más pronto empieces a generar ese tipo de fuentes de ingresos, más sencillo te va a resultar, ya que se requiere de mucha energía, sobre todo al momento de iniciar, ¿ok? La fuente de ingresos número 2 debe ser algo que tenga potencial a largo plazo, eso es lo primero. Es decir, tiene que ser algo donde exista una oportunidad, no en el corto ni en el mediano, sino que sea algo que se pueda aprovechar de un mediano a largo plazo. Bien, debe ser algo que puedas desarrollar de manera directa también y se convierta en tu cara frontal, es decir, que sea algo que puedas desarrollar por ti mismo, por ti misma. Bien, y como tercer característica, no puede tratarse de algo oportunista, ¿ok? Es decir, que solo lo tomes por el dinero. Debe ser algo que te interese lo suficiente para que te despierte la curiosidad y además te haga ser paciente, que es la parte clave. Es por estas razones que la fuente de ingresos número 2 va a requerir de gran cantidad de tu energía, al menos de forma inicial, cuando vayas a empezar. Y debes comenzar también a retarte a ti mismo, a ti misma y obligarte a salir de la zona de confort. Te voy a decir a continuación algunos ejemplos de este tipo de fuente de ingresos. Mira, todo lo que son comisiones por venta entra aquí. Es decir, o dicho de otra manera, ¿no?, todo lo que se refiere a las ventas. Imaginemos que tú ganas comisiones por ofrecer servicios financieros, como el caso de seguros u otros servicios, por compra-venta de autos, el vendedor de puerta en puerta, el asesor inmobiliario, los negocios de redes de mercadeo, multinivel. O sea, todo este tipo de comisiones por venta, donde tú vas
tú vas a generar una utilidad, un rendimiento por cada vez que se genere una venta de un producto o servicio, entra en esta categoría de ingresos número 2. ¿Por qué? Porque al final, bueno, te vas a empezar a capitalizar del esfuerzo inicial que haces la primera vez, pero si tú logras de alguna ¿no? dominarlo, pues ya va a ser cada vez más sencillo, ¿no? La clave radica en el apalancamiento en esta parte. Otro ejemplo de esta fuente de ingresos viene siendo la parte de los eventos, ¿no? El hecho de que tú tengas facultad para organizar eventos viene siendo un factor bastante rentable porque puede ser algo que puedas hacer a la par, ¿no? de tu actividad normal, pero tú puedes irte, las opciones pueden irse por regalías, pueden irse por porcentaje de las ventas que se hayan hecho en determinado evento, o de los ingresos que se hayan generado por el evento, o simplemente tú puedes llegar a ciertos arreglos con las personas que desean organizar alguna, puede ser alguna festividad, algún evento de educación, alguna conferencia, lo que tú quieras. La intención aquí es que tú logres canalizar que la mayor parte de los ingresos se va a dar aquí, en este tipo de ingresos. Otra fuente de ingresos, otra característica de la fuente de ingresos número 2, u otro ejemplo de este tipo de fuente de ingresos viene siendo los emprendimientos propios, ¿no? En los emprendimientos propios tú puedes empezar a manejar un esquema de pago de acciones, por ejemplo, al comienzo mientras te vas capitalizando. Es decir, a lo mejor no tienes el capital suficiente, pero la gente que esté involucrada o que quiera participar contigo, tú les puedes dar un esquema de acciones donde repartes cierta, de las utilidades que vayas a generar al final, pues le das un cierto porcentaje a quien decida participar contigo, ¿no? Otro ejemplo de esta fuente de ingresos número 2 es la consultoría y el coaching, ¿no? Y esta se debe basar principalmente en tus habilidades y experiencia con resultados, y también de tus fortalezas, ¿ok? Un ejemplo muy típico de aquí viene siendo un entrenador físico personal, o sea, alguien que domina el tema, alguien que sabe lo que tiene que hacer y sobre todo pues ya tiene el resultado plasmado, ¿no? Lamentablemente, un entrenador físico personal es muy fácil de ver porque si tú ves que la persona físicamente lo puedes palpar, lo puedes comprobar que físicamente se ve como a ti te gustaría verte, pues obviamente es fácil que no tiene que convencerte la persona del resultado. Sin embargo, muchas veces ahora, sobre todo en estos tiempos donde todo mundo es coach, donde todo mundo es experto en cierto tema, pues te prometen ciertas cosas y es difícil saber si realmente lo han hecho o no. Entonces, tú no caigas en eso. La parte principal aquí es lo que te dije previamente. Tienen que ser tus habilidades y experiencias basadas en fortalezas con resultados comprobables. Si eso lo tienes, lo demás es relativamente sencillo. Bien, ahora te voy a decir ciertas preguntas que te tienes que hacer. ¿Ok? Son 3. La primera, ¿cuál es tu fuente actual de ingresos relacionadas con el tipo de ingresos número 2? Si no tienes ninguno, pues ve pensando. Y si ya tienes alguno, piensa o define cuál es esa fuente de ingresos que tú ya tienes que caen en la categoría de la fuente de ingresos número 2. Lo segundo es, ¿cuánto tiempo le dedicas a la semana a esa fuente? Puede ser que le dediques 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 20, no sé. Piénsalo. Y lo tercero es, ¿cuál tipo, basado en los ejemplos previos, es más adecuado con tu personalidad o más adecuada con tu personalidad? ¿Sí? O sea, vimos varios ejemplos, ¿no? Las comisiones por venta, organizar eventos, emprendimientos propios, consultoría y coaching, dentro de la fuente de ingresos número 2. Recuerda que la fuente de ingresos número 1 viene siendo como el trabajo tradicional, donde tú estás trabajando a lo mejor de 9 a 6, 9 a 7, 8 a 5, 8 a 6, no sé, según la hora que sea, o tu periodo de tiempo, y esa viene siendo una fuente de ingresos número 1, donde a ti te pagan un sueldo básico, o te pagan un sueldo fijo más bien, sobre el tiempo que estás trabajando, ¿no? La fuente de ingresos número 2 es variable. Entre más trabajes, más ganas, por ejemplo. Entre más inteligente trabajes, más ganas. Entre más, más estratégico puedas ser, mayor será la cantidad de ingresos. Y sobre todo, entre más sistemas logres crear, más libertad de tiempo vas a tener y posiblemente más ingresos puedas generar. Entonces, responde estas preguntas para ti y empieza a poner en marcha tu plan de acción en caso que no lo hayas hecho ya. Pero bien, entonces espero que esta información te haya sido de valor y sobre todo recuerda, ¿no? Hay 2 fuentes de ingresos principales. Fuente de ingreso número 1 viene siendo aquella que no te va a dar libertad financiera porque estás atado a un horario y estás atado a un puesto fijo. Y la fuente de ingresos número 2, que es la que te va a dar la libertad financiera, es aquella que se genera a partir de una actividad donde tú tienes habilidades, tienes experiencia y trata que esa experiencia te haya generado resultados. ¿Ok?
Te veo en la siguiente cápsula.